Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Saludos, comunidad hispana. Qué gusto que nos acompañen una vez más aquí en Canadá en español. Soy Paula Pinzón y les doy la bienvenida a esta edición. Llegamos al jueves con una jornada cargada de información que impacta a nuestra comunidad hispana y al panorama internacional. Hoy hablaremos de seguridad, relaciones entre Canadá y Estados Unidos, política, deportes y los acontecimientos que marcan la actualidad mundial. Comenzamos con las noticias. Abrimos esta edición con una noticia que ha conmovido a la comunidad mexicana en Alberta. La familia de un ciudadano mexicano que perdió la vida tras ahogarse en un río cercano a Calgary solicita apoyo para poder repatriar sus restos a México y darle el último adiós junto a sus seres queridos. A continuación, vamos con más información. Una tragedia enluta a una familia mexicana que hoy enfrenta un difícil proceso para llevar a su ser querido de regreso a casa. Se trata del ciudadano mexicano Diego Armando Mata, de 35 años, que perdió la vida el pasado 1 de agosto luego de lanzarse desde un acantilado al río Highwood en las inmediaciones del campamento Nature's Hideaway, al sureste de Calgary. De acuerdo con la Real Policía Montada de Canadá, el hombre no volvió a salir a la superficie y fue localizado sin vida por los equipos de rescate. Ahora, sus familiares han difundido un emotivo mensaje en redes sociales en el que solicitan apoyo económico para cubrir los gastos de repatriación del cuerpo a México y los costos derivados de esta inesperada pérdida. En una publicación, su hermana expresa que su mayor deseo es poder llevar a su hermano de vuelta con sus padres y agradece las muestras de solidaridad que han recibido durante estos días. También pide compartir la campaña para llegar a más personas, señalando que cualquier aportación, sin importar el monto, representa una ayuda significativa para la familia. Mi nombre es Laura Lizeth Mata Mendoza. Hoy vengo con el corazón en las manos a pedir de su ayuda. Mi hermano Diego Armando Mata Mendoza perdió trágicamente la vida en un accidente mientras disfrutaba de una tarde con sus amigos en Calgary, Canadá. Durante este momento tan difícil, nuestro único deseo es regresarlo a casa con mi mamá, mi papá, su esposa, sus hijos y sus hermanos, y todas las personas que lo amamos. Lamentablemente, los costos de repatriación a México son muy elevados, por lo que estamos organizando colectas, rifas y donaciones. Cualquier donación, sin importar el monto, hará una diferencia significativa y será recibido con el más sincero agradecimiento. Si no te es posible contribuir económicamente, compartir mi video me ayudaría mucho para llegar a más personas. Mi único deseo en estos momentos es traerle su hijo a mi mami. Y sé que con la ayuda de todos ustedes voy a poder hacerlo. Muchas gracias por escucharme y por acompañarme en este momento tan doloroso. Las personas que deseen colaborar pueden hacerlo a través de la campaña en GoFundMe que la familia ha compartido públicamente. Continuamos con un tema que vuelve a generar atención en la relación entre Canadá y Estados Unidos. El presidente Donald Trump lanzó nuevas críticas contra el liderazgo canadiense en medio de las negociaciones comerciales entre ambos países, elevando nuevamente el tono del debate político y económico. Veamos el reporte. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a lanzar duras críticas contra Canadá durante un discurso en Las Vegas, donde defendió su política de aranceles y calificó en varias ocasiones como desagradable al liderazgo canadiense. Trump aseguró que Estados Unidos ha sido perjudicado durante años por las políticas comerciales de varios países, entre ellos Canadá. Aunque dijo que aprecia al pueblo canadiense, insistió en que el liderazgo del país es, según sus palabras, desagradable. Las declaraciones se producen en un momento de alta tensión entre ambos gobiernos, mientras continúan las negociaciones para evitar nuevos aranceles estadounidenses que podrían entrar en vigor el próximo 19 de agosto. De aplicarse, afectarían cerca del 5% de las exportaciones canadienses hacia Estados Unidos.
El primer ministro Mark Carney respondió a los comentarios de Trump durante un evento público y restó importancia al calificativo. Señaló que se trata de una negociación difícil y confirmó que mantiene conversaciones directas con el mandatario estadounidense para intentar alcanzar un acuerdo comercial. Mientras tanto, el ministro canadiense de Comercio, Dominic LeBlanc, y la principal negociadora comercial, Janice Charette, permanecen en Washington reuniéndose con funcionarios estadounidenses para avanzar en las conversaciones. Canadá ya eliminó algunas medidas que eran motivo de disputa con Estados Unidos, pero las diferencias comerciales persisten y Ottawa no descarta responder con represalias si finalmente Washington impone los nuevos aranceles. Ahora nos trasladamos a Toronto. La policía informó sobre la detención de varias personas en el marco de la investigación por el tiroteo ocurrido durante el festival Salsa on St. Clair, un hecho que dejó víctimas y volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la seguridad en eventos masivos. Vamos con los detalles. La policía de Toronto confirmó que ya fueron arrestados varios sospechosos por el tiroteo ocurrido el pasado 11 de julio durante el festival Salsa on St. Clair, un evento que reúne cada año a miles de personas para celebrar la cultura latina. El anuncio lo hizo este jueves el jefe de la policía, Myron Demkiw, quien informó que las detenciones se realizaron la noche del miércoles. Sin embargo, no reveló cuántas personas fueron arrestadas ni los cargos que enfrentarán. Todos esos detalles serán dados a conocer en una conferencia de prensa programada para este viernes. El ataque dejó un saldo de 2 personas fallecidas, Shaquan Quashi, de 25 años, y César Bernaza, de 20. Además, otras 4 personas resultaron heridas. La policía mantiene la hipótesis de que se trató de un ataque dirigido contra objetivos específicos y recordó que en el lugar fueron recuperadas 2 armas de fuego. Ese día, cerca de 13,000 personas asistían al festival cuando comenzaron los disparos, provocando escenas de pánico y una estampida entre los asistentes. Tras la tragedia, los organizadores cancelaron el resto del evento y la continuidad del festival para 2027 aún permanece en duda. Las autoridades esperan ofrecer este viernes más información sobre la investigación y el proceso judicial contra los detenidos. Seguimos en Alberta con una historia que ha tocado profundamente a la comunidad. Familiares, amigos y vecinos participaron en una emotiva vigilia para recordar a Parker Wells, en un homenaje que reunió a decenas de personas para expresar su solidaridad y acompañar a sus seres queridos. Más información a continuación. Decenas de personas se reunieron frente al ayuntamiento de Calgary para rendir homenaje a Parker Wells, el niño de 11 años con autismo que fue encontrado sin vida la semana pasada dentro de un sistema de tuberías de agua después de permanecer desaparecido durante casi 2 semanas. La desaparición de Parker movilizó una de las búsquedas más grandes que ha vivido la ciudad en los últimos años. Policías, equipos de rescate, voluntarios y vecinos recorrieron calles, parques y alcantarillas. Incluso reprodujeron música de Disney, una de las favoritas del menor, con la esperanza de que saliera de donde pudiera estar escondido. Durante la ceremonia, la jefa de la policía de Calgary, Katie McClellan, destacó la solidaridad de la comunidad. Recordó que muchas personas dejaron botellas de agua y alimentos a lo largo de la zona de búsqueda con la esperanza de que Parker pudiera encontrarlos. También afirmó que el niño ocupará siempre un lugar especial en el corazón de los habitantes de Calgary. Visiblemente conmovido, el alcalde Jeremy Farkas dijo que esta tragedia ha golpeado a toda la ciudad y a cualquier persona que ama a un niño. Añadió que Calgary enfrenta este dolor de manera unida. El caso también abrió un debate sobre los sistemas de alerta para menores vulnerables. Familiares, ciudadanos y organizaciones han pedido mejorar los mecanismos de notificación cuando desaparecen niños con autismo u otras condiciones que requieren una respuesta inmediata, con el fin de aumentar las posibilidades de localizarlos a tiempo. Cambiamos completamente de tema para hablar de deporte y política internacional. Las críticas hacia Gianni Infantino continúan creciendo y ahora el primer ministro canadiense, Mark Carney, se suma a quienes cuestionan su liderazgo en medio de la controversia por la propuesta de abrir la FIFA a inversiones privadas. Veamos el informe.
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, cuyo país fue coanfitrión del Mundial 2026, dijo este miércoles 5 de agosto que ya no tenía confianza en la capacidad de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para dirigir la institución. Tras ser consultado por periodistas sobre el polémico plan ya retirado del líder de la organización sobre abrir el fútbol y otras competiciones a la inversión privada, Carney declaró: "Sin duda, ya no tengo confianza en el señor Infantino a partir de este momento, dado lo que ha sucedido". El presidente de la FIFA ha estado sometido a una presión cada vez mayor, incluso dentro de la propia organización, por su manejo de la propuesta. Además, el llamado a su renuncia aumentó desde que abandonó el proyecto el sábado pasado, 1 de agosto. Carney señaló que el hecho de que Infantino no haya consultado el plan con el equipo directivo de la FIFA debería haber sido fatal para su mandato frente al organismo. Así no se dirige ningún negocio, ni siquiera uno pequeño, y mucho menos algo que implica una responsabilidad global como el fútbol, declaró Carney a los periodistas en Toronto. Infantino mantuvo este miércoles conversaciones de emergencia con directivos de la FIFA en Marruecos, país que será una de las sedes del Mundial 2030, con el objetivo de contener la crisis. El presidente de la FIFA había estado disfrutando del impulso generado por un Mundial 2026 muy exitoso, el más grande de la historia, con 48 selecciones y organizado en conjunto por Canadá, Estados Unidos y México. Pero su gestión enfrentó una amenaza sin precedentes, en medio de una ola de indignación global por el plan descartado, que contemplaba la creación de una nueva filial para gestionar eventos como la Copa del Mundo. ¿Qué cambios consideras que necesita la FIFA para recuperar la confianza de aficionados y dirigentes? Te leemos en los comentarios. El 19 de julio estuvo junto a Donald Trump durante la coronación de España como campeona del mundo, el jefe intocable del fútbol mundial. A lo largo de este torneo fuera de lo común, Gianni Infantino se mostró impermeable a las críticas, pese a que fueron numerosas, desde la introducción de pausas de hidratación en cada tiempo, convertidas en espacios publicitarios, hasta la suspensión de la tarjeta roja al estadounidense Folarin Balogun, tras una llamada del presidente estadounidense al mandamás de la FIFA. Nada parecía poder impedir que el ítalo suizo de 56 años continuara con su reinado sin oposición, tras el que ha sido el mundial más rentable de la historia. Casi 15.000 millones de dólares de ingresos, 6.8 millones de espectadores en los estadios y récords de audiencias televisivas. Pero todo cambió el 28 de julio, cuando Infantino presentó su proyecto de reforma global de la FIFA, un plan que prevé crear una sociedad comercial para abrir la organización a inversores privados. Es una oportunidad de oro para impulsar el desarrollo del juego a escala mundial. Con este proyecto, Infantino cruzó lo que para gran parte de los actores del fútbol mundial es una línea roja. El 30 de julio, la poderosa UEFA, que agrupa a 55 federaciones europeas, llegó a amenazar con un boicot unánime de los próximos mundiales. A las acusaciones de mercantilización del fútbol se suman sospechas de conflicto de intereses. Según The Times, la FIFA trabajó para este proyecto con el banco de inversión JP Morgan y un fondo de inversión creado por Joshua Kushner, hermano del yerno de Donald Trump, con quien Infantino se ha mostrado cercano antes y durante el Mundial 2026. Siempre según este medio, el presidente del ente rector del fútbol mundial podría convertirse, con el tiempo, en director general de la nueva sociedad comercial, con unos ingresos personales que llegarían a multiplicarse por 10. Después de la UEFA, la CONCACAF, que agrupa a Estados Unidos, México, Canadá, Centroamérica y el Caribe, también rechazó el proyecto de reforma, y la Confederación Asiática también se sumó. Al día siguiente, el principal asesor de Infantino, Carlos Cordeiro, anunció su renuncia. Explicó que se opone categóricamente al proyecto de crear una sociedad comercial. Ante esta rebelión, el presidente de la FIFA acabó por ceder. El 1 de agosto anunció la retirada de su proyecto. La marcha atrás fue celebrada de inmediato por la UEFA, pero para esta confederación el daño ya está hecho. Por su parte, la CONCACAF pidió una revisión completa del liderazgo de Infantino. Y la desconfianza hacia el presidente de la FIFA va mucho más allá del mundo del fútbol.
No creo que sea la persona adecuada para hacer avanzar el fútbol en la escena internacional. El proyecto que presentó fue ofensivo para muchas personas en el ámbito del fútbol, en todo el mundo, y no podemos simplemente seguir adelante. Fue inaceptable y, como dije, no creo que sea la persona adecuada para dirigir la FIFA. Infantino preside la FIFA desde hace 10 años y hasta ahora era el único candidato declarado para las próximas elecciones en marzo de 2027. Varias federaciones de fútbol, en particular las de Suecia o Serbia, ya le retiraron su apoyo en la carrera por su reelección, algo inimaginable hace apenas 2 semanas. Y quien no enfrentó adversarios ni en 2019 ni en 2023 podría tenerlos esta vez. Según varios medios especializados, el vicepresidente de la FIFA y presidente de la CONCACAF, Víctor Montagliani, podría presentarse con el apoyo de los miembros de la UEFA. La fecha límite para presentar candidaturas es el 18 de noviembre. Ahora ponemos la mirada en América Latina. El nuevo gobierno colombiano inicia funciones enfrentando importantes desafíos en materia de seguridad, economía y salud pública, en un contexto que marcará sus primeras decisiones y el rumbo de la administración. A continuación, el reporte completo. Un nuevo gobierno que apuesta por un cambio radical y se enfrenta a numerosos desafíos. En Colombia, una de las mayores preocupaciones y emergencias es la seguridad. En varias regiones, los grupos armados han ganado terreno, expandiendo el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, aumentó en un 3,5% la superficie cultivada de coca en el país entre 2023 y 2024, según las últimas cifras. Y en general, la situación humanitaria está en su nivel más crítico en 10 años, según el Comité Internacional de la Cruz Roja. La nueva administración tendrá como tarea recuperar el control territorial y atender a las regiones que denuncian el abandono por parte del Estado, eso al tiempo que preserva el Estado de Derecho. En el ámbito económico, si bien el nuevo mandatario hereda de mínimos históricos de pobreza y de desempleo, el país cerró 2025 con un déficit fiscal del 6,4% del PIB y una deuda neta en un 58,5%, encima del límite del 55% que fija la regla fiscal. Además, el Banco de la República subió las tasas de interés hasta el 12%. En paralelo a su guerra contra el narcotráfico, el nuevo gobierno también tendrá que buscar alternativas económicas a la economía ilícita. Por otra parte, deberá atender a la crisis estructural del sistema de salud, con, entre otros, problemas de acceso a los servicios de salud y a los medicamentos. Y para superar estas pruebas, Abelardo de la Espriella se enfrentará al desafío de la gobernabilidad con un Congreso altamente fragmentado. Sin bancada en el Senado y en la Cámara de Representantes, tendrá que encontrar acuerdos con partidos tradicionales para buscar una mayoría política. Eso en un país polarizado, donde ganó con menos de un punto porcentual de diferencia con su adversario de izquierda. Continuamos con información internacional. El Vaticano confirmó que el Papa León XIV realizará su primera gira por América Latina, un viaje que incluirá visitas a Uruguay, Argentina y Perú, países que ya comienzan los preparativos para recibir al pontífice. Vamos con más información. Uruguay, Argentina y Perú celebran el anuncio de la visita papal. Este miércoles, el Vaticano informó que León XIV realizará su primer viaje a Latinoamérica del 6 al 17 de noviembre de este año. Sus primeras paradas serán Montevideo y Paysandú, para luego cruzar el Río de la Plata y visitar las ciudades argentinas de Buenos Aires, Córdoba y Luján. Creo que tenemos que celebrar que por primera vez en 39 años un Papa vuelve a Argentina. Eso para la comunidad católica argentina, que es mayoría, es una noticia muy importante. Una visita en la que se espera un homenaje al Papa Francisco, fallecido en 2025, quien durante su estancia en la Santa Sede nunca regresó a su país de origen. Bueno, me alegra que venga el Papa León. Siempre queda pendiente el sueño de los católicos de la venida del Papa Francisco, un Papa tan significativo, tan nuestro. Así que no dudo que va a ser importante y seguramente sanador.
Después, la cabeza de la Iglesia Católica Romana se desplazará a Perú, un país con el que tiene fuertes vínculos. Robert Prevost, en su juventud fue sacerdote misionero en la ciudad de Trujillo y posteriormente fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023. Justamente el Papa visitará esta localidad junto con Lima, Cusco y Pucallpa. Esta visita va a representar, yo creo, va a ser la manifestación de esta ansia que tiene la inmensa mayoría del pueblo peruano por la reconciliación. Según el cronograma, León XIV estará 7 días en Perú, en la que será la visita papal más larga en la historia del país. Seguimos con una noticia que podría tener repercusiones comerciales. Las autoridades estadounidenses anunciaron la suspensión temporal de importaciones de aguacate procedentes de determinadas zonas de México, tras una alerta relacionada con la seguridad y la violencia en regiones productoras. Veamos los detalles. Estados Unidos suspendió desde el miércoles las importaciones de aguacate desde el estado que produce mayor cantidad de este fruto en México, debido a una alerta por violencia. Michoacán es el principal productor de aguacate de México, con una cosecha cercana a los 2 millones de toneladas anuales. Sin embargo, el estado también enfrenta una grave crisis de violencia, marcada por asesinatos de funcionarios y extorsiones a productores atribuidas al crimen organizado. Las autoridades estadounidenses inspeccionan por protocolo las huertas y empacadoras del fruto de exportación. Ya en 2024 los envíos fueron suspendidos temporalmente luego de que 2 inspectores fueran agredidos en ese estado. El gobierno de Michoacán afirmó por su parte que la suspensión respondía a una acción preventiva tras la captura de líderes criminales en el estado. La Embajada de Estados Unidos indicó que la decisión se tomó debido a una amenaza contra intereses estadounidenses. La región es controlada por el poderoso cártel Jalisco Nueva Generación y otros grupos menores como los Viagras y la familia michoacana. El miércoles la justicia estadounidense elevó de 5 a 25 millones de dólares la recompensa que ofrece por Juan Carlos Valencia, alias el 3, que asumió como jefe del cártel Jalisco Nueva Generación tras la muerte del líder histórico Nemesio Oseguera, alias el Mencho, en un operativo militar. Según se alega, en las acusaciones presentadas hoy y en las acusaciones anteriores que se hicieron públicas, estos miembros del cártel han sido acusados de una serie de delitos, entre ellos dirigir redes de narcotráfico, organizar sicarios altamente entrenados responsables de homicidios e intentos de asesinato, adquirir armas, lavar dinero y fabricar y distribuir drogas mortales. Esta nueva suspensión de los envíos de aguacate ocurre en medio de una difícil relación entre México y Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha dicho que México está gobernado por los cárteles y amenazado con enviar a militares para combatir grupos criminales. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha rechazado este escenario. Ambos países están además en el proceso de revisión del vital acuerdo de libre comercio TEMEC junto con Canadá. Y cerramos esta edición con información sobre el conflicto en Europa. Ucrania enfrentó uno de los ataques más intensos de los últimos meses, luego de que Rusia lanzara una ofensiva masiva con drones y misiles, que volvió a encender las alarmas de la comunidad internacional. A continuación, el informe completo. Tras más de 20 horas de búsqueda, los equipos de rescate ucranianos sacan de entre los escombros un cadáver. Un civil ha fallecido en un ataque ruso perpetrado el día anterior contra este edificio en Kramatorsk. Ante la multiplicación de los ataques rusos, las autoridades de esta ciudad de la región de Donetsk, en el este de Ucrania, ordenaron la evacuación de unos 500 niños y sus familias, que aún vivían en la ciudad. También en la región de Kiev, los ataques son cada vez más numerosos y mortíferos. A lo largo de esta vía, los ferroviarios retiran uno a uno los cadáveres de las víctimas de la ofensiva contra una concurrida estación, a 30 kilómetros de la capital. Un vecino relata una noche de horror. El ruido era ensordecedor y como la alerta aérea seguía vigente, no me atrevía a mirar a mi alrededor. Después hubo explosiones, edificios que se derrumbaban y mucho humo. Hay una estación de tren cerca y al rato vi a gente cubierta de sangre corriendo por la calle. Según la Fuerza Aérea Ucraniana, Rusia lanzó durante las últimas noches 115 drones de largo alcance y 28 misiles, pero solo se pudieron neutralizar 98 drones. Las defensas antiaéreas ucranianas no lograron interceptar ninguno de los misiles. Zelensky achaca esta debilidad a los retrasos en las entregas de los interceptores de misiles previstas para 2025. Ucrania ha empezado a recibir aproximadamente 3 veces menos misiles antibalísticos para defender nuestro estado. Esta situación está relacionada principalmente con la guerra, o como ahora es correcto decir,
con las hostilidades y las guerras en Medio Oriente. La semana pasada, Zelensky volvió a viajar a Washington para intentar convencer a Donald Trump de que le suministrara misiles Patriot, los únicos capaces de interceptar los misiles rusos más avanzados. Pero según el Financial Times, Trump rechazó esta petición debido a la escasez de Patriot en las propias reservas estadounidenses desde el inicio de la guerra en Medio Oriente. Y así llegamos al final de esta edición. Muchas gracias por acompañarnos un día más aquí, en Canadá en Español, donde trabajamos para mantener informada a nuestra comunidad hispana con las noticias más importantes de Canadá y del mundo. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones y seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse al día con toda la actualidad. Yo soy Paula Pinzón, gracias por su compañía. Que tengan una excelente noche o un gran día, según el momento en que nos acompañen. Cuídense mucho y hasta la próxima emisión. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima.